Hola, buenas tardes a todos mis hermanos. Bienvenidos a este nuevo taller de lectura de un curso de milagros. Sean todos bienvenidos. Démosle la bienvenida a sí mismo a nuestro guía, a nuestro tutor, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te damos la bienvenida a este encuentro santo entre hermanos para recordar la paz y el amor en la que fuimos creados. Guíanos, dirígenos, apóyanos en este encuentro santo para recordar la verdad. La sesión anterior estuvimos hablando de algunos temas. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la sesión anterior. Estuvimos compartiendo de que la percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes a como son en realidad, y que la verdadera realidad nos encontrará cuando nos alineemos al amor, entendiendo que hay dos realidades: la realidad que está basada en el amor, en el ego, la cual es la verdadera realidad, y una aparente realidad falsa, que es una ilusión del ego, que es lo que estamos viviendo al estar desalineados a lo que es el amor. Estuvimos compartiendo que la enfermedad y la muerte son expresiones físicas del miedo a despertar, y que el verdadero descanso no está en la muerte ni en dormir, sino en estar alineado con Dios. Estuvimos compartiendo que el Espíritu Santo puede aprovechar el tiempo del sueño para despertar, para ayudar a despertar, y que el sueño se utiliza indebidamente cuando se usa para evadir la realidad o vivir en automático. Hablando del sueño como la vivencia que estamos teniendo aquí en el planeta Tierra, ¿no? Que la experiencia la podemos usar para despertar o la podemos usar para evadir la realidad, que es el amor, y con ello vivir en automático, ¿no? Como en piloto automático, sin pensar, sin nada, ¿no? También estuvimos hablando acerca de la curación espiritual. Decíamos que la liberación del miedo a despertar se logra a través de la decisión de despertar y abrirse al amor. O sea, es una decisión que nosotros hacemos, el despertar y el abrirnos al amor. Estuvimos compartiendo que el Espíritu Santo no distingue entre grados de enfermedad o de error, ya que su función solamente es distinguir entre lo falso y lo verdadero. Que el ego intenta separar la mente del cuerpo para debilitarla. Es decir, que nosotros nos identifiquemos con el cuerpo y dejemos de pensar que somos la mente que piensa. Es una forma de operar del ego. También estuvimos hablando que la enfermedad proviene de la mente dividida y no del cuerpo físico. Estuvimos compartiendo que la unificación de propósitos es el único nivel donde la curación tiene sentido. Que el Espíritu Santo cura al restablecer el significado en sistemas de pensamiento caóticos, y la tarea consiste en satisfacer las condiciones para que el significado se pueda restablecer. Que sanar es entender que no somos el cuerpo y preparar nuestra mente para recibir el milagro, que es una corrección a nivel mental. También estuvimos compartiendo que el temor a la voluntad de Dios es en realidad el temor a nuestra propia realidad y verdadero ser, que incluye la pureza, el amor y la inocencia. O sea, nos tenemos miedo de lo que somos nosotros mismos. Y el propósito del curso es ayudarnos a recordar nuestra verdadera identidad y alinearnos con la voluntad del amor, en lugar de con decisiones basadas en el miedo o en el ego.
El Espíritu Santo, compartíamos que tiene el poder de separar lo falso de lo verdadero en nuestra mente y ayudarnos a recordar quiénes somos realmente. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a mostrar los pensamientos ocultos que traemos en nuestra mente, especialmente aquellos que están relacionados con el ego y el miedo, para que podamos tomar decisiones más alineadas con la verdad y con el amor. Estuvimos diciendo que el Espíritu Santo no pide sacrificios, sino que nos da la libertad para decidir soltar lo que no es real y vivir nuestra verdadera voluntad, que es una con la de Dios. Decíamos que la mejor oración es vivir diariamente según las enseñanzas del Espíritu Santo, pidiendo paz, amor y claridad. Y las peticiones deben estar alineadas con la realidad y la verdad para ser respondidas. Asimismo, compartíamos sobre la importancia de aceptar el amor y la verdad en lugar de negarlos, que negar lo real no cambia la realidad y que la felicidad verdadera se encuentra en la aceptación de lo que realmente existe, que el miedo y la negación del amor llevan a la disociación mental y al pánico, mientras que enfocarse en el amor verdadero nos alinea con la voluntad divina. Entonces, eso fue un poquito de lo que estuvimos compartiendo en la sesión anterior. No sé si alguien tiene alguna duda acerca de lo que estuvimos compartiendo o alguna duda que haya surgido en estos días del proceso, ¿no? No sé si alguien tiene alguna dudita. Bueno, vamos a comenzar entonces con la lectura del texto. Vamos a leer la respuesta a la oración. Todo aquel que alguna vez haya tratado de usar la oración para pedir algo, ha experimentado lo que aparentemente es un fracaso. Esto es cierto no solo en relación con cosas específicas que pudieran ser perjudiciales, sino también en relación con peticiones que están completamente de acuerdo con las que este curso postula. Esto último, en particular, puede interpretarse incorrectamente como una prueba de que el curso no es sincero en lo que afirma. Tienes que recordar, no obstante, que el curso afirma y repetidamente que su propósito es ayudarte a escapar del miedo. En otras palabras, a veces nosotros decimos, ¿por qué si yo le pido al Espíritu Santo que me ayude con esta situación, por qué no se me da lo que estoy pidiendo? Entonces, lo que quiere decir este párrafo es que el curso, el enfoque del curso, el enfoque del Espíritu Santo, no es que nuestro sueño se haga más bonito. Es decir, no es que lo que yo estoy viviendo se haga más bonito. El enfoque del curso, el enfoque de la enseñanza del Espíritu Santo es que nosotros salgamos de las ilusiones, que no nos enganchemos a las ilusiones. Entonces, si yo le pido, por ejemplo, de que, oye Espíritu Santo, pues necesito unas vacaciones porque estoy cansado. El Espíritu Santo no te va a dar unas vacaciones porque estés cansado.
Y eso es algo que me había llegado a compartir. Aquí vamos a aprovechar para meter esa pequeña explicación. El Espíritu Santo, quien es nuestra guía a la liberación del miedo, del ego, y con ello abrirnos a la realidad del amor, que es donde verdaderamente vamos a ser felices. La función de Él no es hacer que nuestra vida sea más ligera. La función del Espíritu Santo es que nosotros salgamos de las ilusiones en las cuales nosotros mismos nos hemos metido. Toda esa maleza de pensamientos que nosotros hemos construido, que nosotros podamos palparla para poder perdonarla y posteriormente soltarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa en muchas situaciones? Si yo, por ejemplo, le pido al Espíritu Santo que me ayude ante una situación, que me ayude a cómo poder liberarme de una situación que me está atormentando, algo que me está haciendo ahí ruido, lo último que el Espíritu Santo va a hacer es quitarme esa situación. La función del Espíritu Santo no es como de que, hey, ¿esto te molesta? Ok, vamos a borrarlo y que te vayas para otro lado. El proceso no funciona así. El Espíritu Santo nos enseña mostrándonos las ilusiones para que nosotros podamos fortalecer nuestra mente y sobrepasar esa situación con fortaleza, que nos enseña que la fortaleza verdadera es la que proviene de Dios. Entonces, las cosas no se van a poner más fáciles. Nosotros somos los que vamos a recobrar nuestro verdadero poder para poder posteriormente reírnos de las situaciones que antes nos aquejaban. ¿Qué quiere decir? Que si antes me dolía el cuerpo, el Espíritu Santo me va a enseñar que no soy el cuerpo. Él poco a poco me va llevando por un camino para darme cuenta que me estoy identificando con el cuerpo y de que la solución es dejar de identificarme con el cuerpo. Entonces, cuando yo hago eso, pues mis dolencias se van. Pero no es porque el Espíritu Santo me haya quitado las dolencias, es porque Él me mostró el camino a la verdad de que no soy un cuerpo, de que soy la mente, el espíritu que lo está proyectando. Entonces, las cosas no es que se vayan a poner más fácil, es que nosotros vamos a hacer fortaleza mental, vamos a recobrar nuestro poder, nuestra fortaleza, recordando nuestra verdadera identidad, y de esa manera las cosas que antes nos aquejaban pues se vuelven insignificantes. Esa es la manera en la cual el Espíritu Santo opera, mostrándonos las ilusiones para que nosotros, cuando estemos preparados, las soltemos. ¿Y cuando estamos preparados para soltar? Cuando ya cambiamos el chip en nuestra mente. Y el chip es algo que se va cambiando poco a poco, ¿no? Es algo que se va cambiando en base a cómo yo voy realizando mis ejercicios, cómo yo voy cambiando la forma de percibir las cosas, cómo yo voy perdonando esas cosas que antes eran difíciles y que eran muy caóticas, se van minimizando. Cada que voy perdonando, cada que voy eligiendo ver las cosas de una manera diferente, todo eso va aminorándose hasta el punto que pues ya es algo insignificante. Y ya pues yo decido, ¿sabes qué? Pues ya no tiene ni caso seguir con esta ilusión en la cual antes creía que era caótica. Ahora lo veo desde la paz y del amor,
y quiere decir que yo esa lección ya la probé, por así decirlo, ¿no? Tomando en cuenta que el Espíritu Santo nos enseña a ver todas las cosas como lecciones, como un aula de aprendizaje, ver el mundo como una aula de aprendizaje y no como un mundo de sufrimiento y de tormento, ¿no? Seguimos. Supongamos pues que lo que le pides al Espíritu Santo es lo que realmente deseas, pero aún tienes miedo de ello. Si ese fuera el caso, obtenerlo ya no sería lo que deseas. Por eso es por lo que algunas formas concretas de curación no se logran, aun cuando se haya logrado el estado de curación. Un individuo puede pedir ser curado físicamente porque tiene miedo del daño corporal. Al mismo tiempo, si fuera curado físicamente, la amenaza que ello representaría para su sistema de pensamiento podría causarle mucho más miedo que la manifestación física de su aflicción. En este caso no estaría pidiendo realmente que se liberase del miedo, sino de un síntoma que él mismo eligió. Por lo tanto, no estaría pidiendo realmente ser curado. En otras palabras, si yo no estoy preparado mentalmente para algo y le pido al Espíritu Santo que me cure de una enfermedad y el Espíritu Santo me cura así de una, chats, lo que va a pasar es que me va a dar miedo. Esa es la razón por la cual no se hace de una y por cuál es el proceso que acabamos de mencionar. Tiene que ser un proceso porque si nosotros se nos da la curación de una, nos vamos a espantar. Y en lugar de que sea algo positivo, va a ser algo negativo para nosotros. El qué fue lo que me pasó. La mente se va a estantear y la sanación no es así. La sanación tiene que ser como cuando tú despiertas a un bebé. Tiene que ser con cariño, tiene que ser con amor, tiene que ser poco a poco. Entonces funciona de manera diferente, ¿no? Un ejemplo, yo pues cuando estaba empezando el curso, pues yo le pedía, ¿no? De que, oye, quítame este gastritis, ya me tiene enfadado a tomar pastillas. Todos los días tomaba omeprazol, ¿no? Como ya les he mencionado, tenía como 13 años tomándolo. Y pues no se daba, ¿no? Y a veces me frustraba porque quería dejarlo y me seguía ardiendo el estómago. Entonces poco a poco que fui pues aceptando la idea esta que le estoy mencionando, de que pues no soy un cuerpo, que era una enfermedad que yo me había autoimpuesto, que era por tragarme emociones, situaciones, por ver las cosas de otra manera, con coraje, con miedo. Entonces empecé a trabajar. Cuando yo me di cuenta de la situación, el Espíritu Santo me llevó a trabajar a mí de manera que pudiera irlo soltando poco a poco, que ese síntoma pudiera irlo soltando poco a poco. Entonces cada que me ardía, pues yo ya hacía mis ejercicios. Quiero ver esto de otra manera, quiero ver esto desde el amor, quiero transmutar esta emoción que estoy sintiendo, este ardor, lo quiero convertir en amor. Entonces dejo que perdón descanse. Entonces ya utilizaba mis ejercicios, pero yo ya entendía que ese síntoma era un reflejo de algo mental. O sea, ya había llegado a la asimilación de que era algo autoimpuesto por mí mismo. Y ya tenía, por así decirlo, la fortaleza mental para poderlo hacer en ese momento, que es la fortaleza mental que nos va a ir enseñando poco a poco los ejercicios. Y esto funciona no solo para los síntomas físicos, ¿no? También para todo lo que estamos viviendo. Para todas las situaciones que estamos viviendo, funciona de manera similar. Es ir adquiriendo una fortaleza mental que los mismos ejercicios nos van a ir dando. Y conforme nosotros vayamos tomando decisiones de que cuando estamos enfadados
de soltar las cosas. En mi caso, por ejemplo, llegó el punto en que miré las pastillas y dije yo, ya no ocupo esto. O sea, ya las miraba y como que miraba como que me estaba envenenando a mí mismo. Hasta que llegó el punto que dije, ya no ocupo esto. Y me llegó el pensamiento, o sea, en un sueño lúcido, en una vivencia, me llegó, ya no ocupo esto. Entonces ya lo solté y ya empecé a trabajarlo de manera mental. Cuando entendí que las cosas eran mentales y no eran físicas. La Biblia subraya que toda oración recibirá respuesta. Y esto es absolutamente cierto. El hecho mismo de que se le haya perdido algo al Espíritu Santo garantiza una respuesta. Es igualmente cierto, no obstante, que ninguna de las respuestas que Él dé incrementará el miedo. Es posible que su respuesta no sea oída. Es imposible, sin embargo, que se pierda. Hay muchas respuestas que ya has recibido, pero que todavía no has oído. Yo te aseguro que te están esperando. Como hemos comentado, el proceso consiste en aquietar la mente para poder escuchar la guía que nos brinda el Espíritu Santo, que es el que nos va a estar dando las respuestas que nosotros vayamos ocupando en el día a día. Pero para escuchar las respuestas es necesario que nuestra mente lleve un proceso de quietud para poder escuchar. Es como si yo quiero escuchar lo que estoy platicando con Agustín, por ejemplo, pero traigo puestos los audífonos y estoy haciendo caso y estoy concentrando mi atención en la música que traigo mis audífonos, pues no voy a escuchar a Agustín. ¿Por qué? Porque va a haber ruido que va a interferir en mi proceso. Entonces, el proceso consiste en que nosotros dejemos de escuchar ese ruido externo que nos está distanciando de la guía y nosotros podamos escuchar directamente los mensajes con los cuales nosotros nos va a ir mejor en la vida. Entonces parte del proceso pues es aquietar la mente para poder escuchar. No es que las respuestas no se nos estén dando, sino que a veces nosotros no estamos preparados, no nos abrimos a escuchar. Y parte de este proceso es aprender a aquietar la mente para aprender a recibir esas respuestas que estamos buscando. Si quieres tener la certeza de que tus oraciones son contestadas, nunca dudes de un hijo de Dios. No pongas en duda su palabra ni lo aturdas, pues la fe que tienes en Él es la fe que tienes en ti mismo. Si quieres conocer a Dios y su respuesta, cree en mí, cuya fe en ti es inquebrantable. ¿Cómo ibas a poder pedirle algo al Espíritu Santo sinceramente y al mismo tiempo dudar de tu hermano? Cree en la veracidad de sus palabras por razón de la verdad que mora en él. Te unirás a la verdad en él y sus palabras serán verdaderas. Al oírlo a él, me oirás a mí. Escuchar la verdad es la única manera de poder oírla ahora y de finalmente conocerla. Bueno, vamos a leer el párrafo y ahorita te lo explico. El mensaje que tu hermano te comunica depende de ti. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué desearías que te dijera? Lo que hayas decidido acerca de tu hermano determina el mensaje que recibes. Recuerda que el Espíritu Santo mora en él y su voz te habla a través de él. ¿Qué podría decirte un hermano tan santo excepto la verdad? Mas, ¿le escuchas? Es posible que tu hermano no sepa quién es, pero en su mente hay una luz que sí lo sabe. El resplandor de esta luz puede llegar hasta tu mente
infundiendo verdad a sus palabras y haciendo posible el que las puedas oír. Sus palabras son las respuestas que el Espíritu Santo te da a ti. Es la fe que tienes en tu hermano lo suficientemente grande para permitirte oírla. En otras palabras, lo que quiere decir es que nosotros no confiamos en Dios, no confiamos en el Espíritu Santo y no confiamos en lo que nos rodea. Y puesto que no confiamos, es que no recibimos las respuestas que nos está brindando el amor. Si por ejemplo, esto se refiere a que si yo viera a las personas de la manera correcta, desde el amor, la persona que está a mi lado no me hablaría bajo el ego para algo que me perjudique. Él me diría la verdad, puesto que yo estaría conectándolo con la verdad de su ser. Como hemos dicho anteriormente, los hermanos, las personas que están a nuestro lado, funcionan como espejos, cuando nosotros estamos en base al ego. Cuando nos quitamos la máscara y nos permitimos ver a la persona desde la pureza y del amor, todas las personas son mensajeros de Dios, porque todos fueron creados en la luz del amor, al igual que nosotros. Entonces, cuando nosotros percibamos a una persona desde el amor, nos quitemos la máscara y nos permitamos escuchar la verdad, esas personas que antes nosotros odiábamos nos van a referir la verdad de lo que somos y de lo que hay en nuestro corazón. En otras palabras, si nosotros desconfiamos de las personas, vamos a recibir un ataque, como hemos dicho anteriormente. Si nosotros confiamos en nuestros hermanos, ellos nos van a compartir los mensajes que el Espíritu Santo nos quiere brindar, nos los va a brindar a través de ellos. Todo consiste en la confianza. Que el mensaje depende de mí. Si yo lo miro a la persona como una persona que me va a atacar, yo lo veo en base al ego, la persona pues obviamente va a ser un espejo mío que me va a contraatacar. Pero si yo la miro con los ojos del perdón, con los ojos de amor, con la visión de Cristo, Él me va a compartir el amor puro y divino. No puedes rezar solo para ti, de la misma manera en que no puedes encontrar dicha solo para ti. La oración es la reafirmación de la inclusión, dirigida por el Espíritu Santo de acuerdo con las leyes de Dios. En tu hermano reside tu salvación. El Espíritu Santo se extiende desde tu mente a la suya y te contesta. No puedes oír la voz que habla por Dios solo en ti, porque no estás solo, y su respuesta va dirigida únicamente a lo que eres. No podrás saber la confianza que tengo en ti a no ser que la extiendas. No tendrás confianza en la dirección que te ofrece el Espíritu Santo, o no creerás que es para ti a menos que la oigas en otros. Tiene que ser para tu hermano por el hecho de que es para ti. ¿Habría acaso creado Dios una voz que fuera solo para ti? ¿Cómo podrías oír su respuesta a menos que fuera la misma que el Espíritu Santo le da a todos los hijos de Dios? Oye de tu hermano lo que quisieras que yo oyese de ti, pues tú no querrías que yo fuese engañado. En otras palabras, todos somos parte de un mismo ser, que es el Cristo. No somos seres aislados, no somos seres separados. La sanación es un proceso que se da
a través del compartir, del escuchar, del ver, del sentir. Como estamos aquí en el mundo, el proceso pues consiste en que nosotros utilicemos los sentidos que hemos utilizado para mal, que los utilizamos para bien, para empezar a confiar y para empezar a ver testigos del amor, donde antes mirábamos testigos del ego o del miedo. Que si fulanito pues era muy gruñón, ahora fulanito va a ser un amor conmigo. ¿Por qué? Porque yo ya cambié mi percepción de él y ahora es un testigo del amor. Entonces, pues todos somos mensajeros de Dios, solamente que tenemos que aprender a escuchar la verdad y tenemos que aprender a ver con la visión de Cristo, que es una de las enseñanzas principales del curso, ver las cosas de otra manera. Entonces, la sanación es un proceso que se da entre hermanos, ¿no? No es un proceso que se dé yo aislado. No es así el proceso. Tiene que ser con las personas que nos rodean. Al igual que Dios, yo te quiero por razón de la verdad que mora en ti. Tal vez tus engaños te engañen a ti, pero a mí no me pueden engañar. Puesto que sé lo que eres, no puedo dudar de ti. Oigo solo el Espíritu Santo en ti, quien me habla a través de ti. Si me quieres oír, oye a mis hermanos, en quienes la voz que habla por Dios se expresa. La respuesta a todas tus oraciones reside en ellos. Recibirás la respuesta a medida que la oigas en todos tus hermanos. No escuches nada más, pues de lo contrario, no estarás oyendo correctamente. Es como decíamos ahorita, tenemos que aprender a escuchar y aprender a ver más allá de lo que los ojos físicos nos están mostrando. Y tenemos que aprender que la sanación es a través de lo que nos rodea. No porque lo que nos rodea sea lo real, sino porque es a través de la ilusión que nosotros fabricamos, el cual ahora la vamos a cambiar como una enseñanza en función del Espíritu Santo. Cree en tus hermanos porque yo creo en ti, y aprenderás que está justificado que yo crea en ti. Cree en mí creyendo en ellos, en virtud de lo que Dios les dio. Te contestarán si aprendes a pedirles solamente la verdad. No pidas bendiciones sin bendecirlos, pues solo de esta manera puedes aprender cuán bendito eres. Al seguir este camino estarás buscando la verdad en ti. Esto no es ir más allá de ti mismo, sino hacia ti mismo. Oye únicamente la respuesta de Dios en sus hijos y se te habrá contestado. Como dijimos, la cosa es aprender a confiar en los hermanos, en las personas que nos rodean, con las cuales nosotros tenemos la chamba, y aprender a verlos de una manera diferente, y a través de ellos es como nosotros vamos a conocer nuestro propio ser. O sea, a través de ellos es como nosotros vamos a conocer lo que realmente somos. Si yo quiero conocer mi impecabilidad, yo tengo que empezar a conocer la impecabilidad en las personas en las cuales antes miraba lo contrario. Si yo quiero ver mi santidad, tengo que verla en las personas en las cuales antes miraba lo contrario. Todos somos espejos de todos. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros vamos sanando cuando nos abrimos a ver la verdad más allá detrás del velo. No creer es estar en contra o atacar. Creer es aceptar y también ponerse de parte de aquello que aceptas. Creer no es ser crédulo, sino aceptar y apreciar.
no puedes apreciar aquello en lo que no crees, ni puedes sentirte agradecido por algo a lo que no le atribuyes valor. Por juzgar se tiene que pagar un precio, porque juzgar es fijar un precio, y el precio que fijes es el que pagarás. Entonces, es importante el creer para poder aceptar y apreciar lo que se nos quiere mostrar a través del amor. Tengo que creer más allá de lo que mis ojos físicos me están mostrando. Recordando que la curación empieza en la mente. Si pagar se equiparara con obtener, fijarás el precio bajo, pero no exigirías un alto rendimiento. Te habrás olvidado de que poner precio es evaluar, de tal modo que el rendimiento que recibes es directamente proporcional al valor atribuido. Por otra parte, si pagar se asocia con dar, no se puede percibir como una pérdida. Y la relación recíproca entre dar y recibir se reconoce. En este caso se fija un precio alto debido al valor del rendimiento. Por obtener hay que pagar un precio. Se pierde de vista lo que tiene valor, haciendo inevitable el que no estimes lo que recibes. Al atribuirle poco valor, no lo apreciarías ni lo desearás. Ok. Nunca te olvides, por consiguiente, de que eres tú el que determina el valor de lo que recibes y el que fija el precio de acuerdo con lo que das. Creer que es posible obtener mucho a cambio de poco es creer que puedes regatear con Dios. Sus leyes son siempre justas y perfectamente consistentes. Al dar, recibes. Pero recibir es aceptar, no obtener. Es imposible no tener, pero es posible que no sepas que tienes. Estar dispuesto a dar es reconocer que tienes, y solo estando dispuesto a dar puedes reconocer lo que tienes. Lo que das, por lo tanto, equivale al valor que le has adjudicado a lo que tienes, al ser la medida exacta del valor que le adjudicas, y esto a su vez es la medida de cuánto lo deseas. O sea, si yo estoy deseando la paz, yo deseo tener la paz, yo tengo que darle un valor a la paz. No puedo obtener la paz si yo no le doy un valor. ¿Por qué? Porque entonces no le estaría deseando de a de veras. Entonces, cuando yo le fijo un valor a la paz, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que la paz llegue a mí. Pero voy a entender que la paz ya me pertenece. Entonces, voy a entender que dar y recibir son lo mismo. Que yo tengo que dar la paz para poder recibirla. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Para poder hacer eso, yo tuve que darme cuenta que la paz ya estaba en mí. Y tuve que fijar un precio para darme cuenta de ello. De otra manera, no me hubiera sido posible. Y recordando que las leyes de Dios siempre van a ser justas. Lo que yo doy es lo que yo voy a recibir. Así pues, solo puedes pedirle algo al Espíritu Santo dándole algo. Y solo puedes darle algo allí donde lo reconoces. Si lo reconoces en todos, imagínate cuánto le estarás pidiendo y cuánto habrás de recibir. No te negará nada porque tú no le habrías negado nada a él. Y de este modo podrás compartirlo todo. Esta es la manera
y la única manera de disponer de su respuesta, porque su respuesta es lo único que puedes pedir y lo único que puedes desear. Dile pues a todo el mundo, puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Como dijimos ahorita, la manera en la cual yo voy a poder encontrarme es conociendo a los que me rodean, desde la pureza y desde el amor. Si yo quiero conocer lo que es la pureza del ser, yo tengo que ver la pureza del ser en mis hermanos para poder verla en mí, que es un espejo. De esa manera la voy a conocer en mí. Yo estoy dando una visión diferente y es lo que voy a recibir, es algo diferente a lo que antes percibía en mí. Estoy dando y estoy recibiendo. No sé si alguien tiene dudas hasta el momento de lo que hemos compartido. Dudas, comentarios. Algo importante es la expiación. Como hemos dicho siempre, la expiación es muy importante. La expiación es el entender que no somos seres separados. Somos seres que estamos unidos en mente, en espíritu, entre nosotros mismos y con Dios. Más allá de lo que nuestros ojos nos muestran, en cada persona hay una verdad, y esa verdad es la pureza del ser. Todos somos puros, pero en la ilusión, en el sueño de separación que estamos viviendo, percibimos a las personas de otra manera. Entonces, el no tomar la decisión de querer ver las cosas de manera diferente, pues nos van a llevar a que vivamos siguiendo lo mismo que hemos estado viviendo anteriormente. Vamos a seguir viviendo inmersos en sufrimiento, dolor, pecado, culpa, hasta que no tomemos una decisión de ver a las personas de otra manera, en perdonarlas y en aprender a verlas de otra manera, que es como yo voy a poder verme de otra manera a mí mismo. Es como va a llegar la corrección a mí mismo. Como dijimos, todo viene de adentro. Lo estamos proyectando afuera como una película. Pero para que yo cambie mi chip, yo tengo que empezar a cambiar lo que veo. Recordando que lo que veo empieza a cambiar acá. Pero yo tengo que utilizar la película que estoy viendo para darme cuenta de lo que está acá. De otra manera, pues va a ser difícil que yo pueda entenderme, que yo pueda entender los procesos mentales que cargo. ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo fine. Vamos a pasar al subtítulo: la corrección del error. La vigilancia que el ego ejerce en relación con los errores de otros egos no es la clave de vigilancia que el Espíritu Santo quiere que mantengas. Los egos critican basándose en el tipo de lógica que son partidarios. Entienden esa clase de lógica porque para ellos tiene sentido. Para el Espíritu Santo, no obstante, no tiene ninguno. En otras palabras, el ego está vigilando qué juzgar, qué criticar, en base a lo que yo estoy pensando, ¿no? Y para el Espíritu Santo esto no tiene ningún sentido. Esto solamente es perderse en el sueño de separación. Para el ego, lo caritativo, lo correcto y lo apropiado es señalarles a otros sus errores y tratar de corregirlos. Esto tiene perfecto sentido
para él porque no tiene idea de qué son los errores ni de lo que es la corrección. Los errores pertenecen al ámbito del ego y la corrección de los mismos estriba en el rechazo del ego. Cuando corriges a un hermano, le estás diciendo que está equivocado. Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido. Y es indudable de que si está hablando desde su ego, no lo tiene. Tu tarea, sin embargo, sigue siendo decirle que tiene razón. No tienes que decírselo verbalmente si estás diciendo tonterías. Necesita corrección en otro nivel porque su error se encuentra en otro nivel. Sigue teniendo razón porque es un hijo de Dios. Su ego, por otra parte, está siempre equivocado, no importa lo que diga o lo que haga. Quiere decir, si yo estoy hablando con una persona y esta persona está criticando o está juzgando o está en un estado alterado de la paz, la tranquilidad y el amor, pues no tiene caso el que yo corrija a esa persona. El que tiene que hacer los cambios mentales soy yo. Yo soy el que tengo que hacer los cambios mentales. ¿Por qué yo estoy percibiendo eso? ¿Por qué yo estoy ahí escuchando eso? Es porque eso está en mi mente. Entonces, tengo que ir adentro de mi mente y hacer las correcciones. No tengo que decirle a la persona, hey, fulanito, estás mal. La cosa no es así. Eso solamente empeoraría el cuadro, porque la corrección no se da afuera. La corrección se da dentro de mi mente. Entonces, lo mejor que puedo hacer muchas veces es guardar silencio. Guardar silencio a veces es la forma más correcta de responder. Guardo silencio, pero dentro de mi mente estoy perdonando, estoy eligiendo ver esto de otra manera, estoy aplicando lo que voy aprendiendo, estoy usando las frases de los ejercicios, que es la manera en la cual el Espíritu Santo nos va mostrando cómo cambiar la realidad de las cosas. Entonces la tarea no es seguir la corriente, la tarea es, mejor me quedo callado y dentro de mi mente hago las correcciones. No lo juzgo, tampoco juzgo a la persona que está haciendo eso, simplemente entiendo que es el ego el que está hablando, y que dentro de esa persona está la luz del amor. Solamente me está espejeando algo que tengo que corregir en mi mente. Como dijimos, dentro de la persona hay luz. Dentro de todas las personas hay paz, hay luz y hay amor. Hay que percibir a las personas de esa manera y las cosas se van a mostrar de manera diferente entre nosotros. Si le señalas a tu hermano los errores de su ego, tienes forzosamente que estar viendo a través del tuyo, porque el Espíritu Santo no percibe sus errores. Esto tiene que ser verdad, toda vez que no existe comunicación entre el ego y el Espíritu Santo. Lo que el ego está diciendo no tiene sentido, y el Espíritu Santo no intenta comprender nada que proceda de él. Puesto que no lo entiende, tampoco lo juzga, pues sabe que nada que el ego haga tiene sentido. Entonces es lo mismo, ¿no? No tiene caso señalar los errores a una persona, porque solamente va a hacer que el problema se haga más grande. Lo que tengo que hacer es yo corregir mi mente para después palpar la corrección o el milagro en esas personas. Reaccionar ante cualquier error, por muy levemente que sea, significa que no se está escuchando al Espíritu Santo.
Él simplemente pasa por alto todos los errores y si tú le das importancia es que no lo estás oyendo a él. Si no lo oyes es que estás escuchando al ego y mostrándote tan insensato como el hermano cuyos errores percibes. Esto no puede ser corrección y como resultado no solo se quedan sus errores sin corregir, sino que renuncias a la posibilidad de poder corregir los tuyos. Reaccionar ante un error significa reaccionar ante lo que nos está pasando, ¿no? Ante lo que estamos recibiendo, ataques, juicio, crítica, no sé, lo que sea, enojo, ira. Entonces, responder, reaccionar a eso, por leve que sea, es que no estamos siendo dirigidos en ese momento por el Espíritu Santo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es detenernos y pedir la guía del Espíritu Santo para no dejarnos enganchar por esa situación que estamos viviendo. No responder por inercia como antes lo hacíamos, como dijimos ahorita en piloto automático, sino, a ver, está pasando esto, me detengo, esto no es del amor, esto no es una enseñanza del amor, esto no es una vivencia del Espíritu Santo. Entonces es el ego que me está hablando. Me detengo, no le hago caso y me entrego para poder ver esto de otra manera. De esa manera puedo corregir los errores que traigo en mi mente del por qué lo estoy viendo afuera. Cuando un hermano se comporta de forma demente, solo lo puedes sanar percibiendo cordura en él. Si percibes sus errores y los aceptas, estás aceptando los tuyos. Si quieres entregarle tus errores al Espíritu Santo, tienes que hacer lo mismo con los suyos. A menos que ésta se convierta en la única manera en que lidias con todos los errores, no podrás entender cómo se deshacen. ¿Qué diferencia hay entre esto y decirte que lo que enseñas es lo que aprendes? Tu hermano tiene tanta razón como tú. Y si crees que está equivocado, te estás condenando a ti mismo. Entonces, todos somos un mismo ser, como dijimos anteriormente, ¿no? Por eso es que nosotros podemos ser espejos de otros, porque somos un mismo ser. El otro me está reflejando lo que yo traigo. Somos un mismo ser. Me está reflejando lo que yo traigo. Si yo me sincronizo con el error que trae él, quiere decir que me estoy sincronizando con el error que hay en mí. O sea, yo lo estoy viendo allá porque lo traigo yo. Y en el momento en el cual yo me identifico, en el momento en el cual le sigo la corriente, pues el ego crece. Yo le doy el poder al ego. Por ejemplo, si alguien empieza a discutir conmigo, es un ejemplo. Si alguien empieza a discutir conmigo y yo me identifico, o sea, yo me sincronizo en ese momento con el ego y yo le respondo el ataque, lo que estoy haciendo es que estoy aceptando el error que causó esa discusión. Entonces lo mejor que puedo hacer es mantenerme al límite, por así decirlo, mantenerme fuera de ese ataque y entregárselo al Espíritu Santo para que se corrija en mi mente. Tú no te puedes corregir a ti mismo. ¿Cómo ibas a poder entonces corregir a otro? Puedes, no obstante, verlo verdaderamente, puesto que te es posible verte a ti mismo verdaderamente. Esto es importante. Tu función no es cambiar a tu hermano,
sino simplemente aceptarlo tal como es. Quiere decir aceptarlo en la luz de Dios, no como yo he querido percibirlo. O sea, no es aceptarlo como alguien enojón, sino percibirlo en la luz que fue creado, ¿no? En el amor. Verlo de la manera correcta, a eso se refiere. Sus errores no proceden de la verdad que mora en él, y solo lo que es verdad en él es verdad en ti. Sus errores no pueden cambiar esto, ni tener efecto alguno sobre la verdad que mora en ti. Percibir errores en alguien y reaccionar ante ellos como si fueran reales es hacer que sean reales para ti. No podrás evitar pagar las consecuencias de esto, no porque se te vaya a castigar, sino porque estarás siguiendo al guía equivocado y por lo tanto te extraviarás. Entonces, si yo le sigo la corriente a lo que se me está mostrando a través del ego, lo que va a pasar es que en lugar de que yo mejore mis condiciones, me voy a perder más de lo que estaba. Por eso es la importancia de aprender a ver de una manera diferente las cosas, para no identificarme con eso, para entregarlo a la luz del amor. Como dice aquí, nosotros no nos podemos cambiar a nosotros mismos, ¿cómo vamos a cambiar a otra gente? Nosotros lo que tenemos que hacer es entregar lo que traemos a la luz del amor al Espíritu Santo para poder sentir un cambio. Y eso es lo que estamos aprendiendo a hacer poco a poco. Los errores que tu hermano comete no es él quien los comete, tal como no eres tú quien comete los tuyos. Si consideras sus errores reales, te habrás atacado a ti mismo. Mas si quieres encontrar tu camino y seguirlo, ves solo la verdad a tu lado, pues camináis juntos. El Espíritu Santo en ti os perdona todo a ti y a él. Sus errores les son perdonados junto con los tuyos. La expiación, al igual que el amor, no opera aisladamente. La expiación no puede operar aisladamente porque procede del amor. Cualquier intento que hagas por corregir a un hermano significa que crees que puedes corregir, y eso no es otra cosa que la arrogancia del ego. La corrección le corresponde a Dios, a quien no conoce la arrogancia. Esto es muy importante, ¿no? Este es un tema muy importante, porque muchas veces nos vamos a ver tentados a creer que nosotros podemos corregir a las personas. Lo que a nosotros nos corresponde es percibir a las personas de otra manera. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Percibir a la persona que tenemos al lado de una manera diferente. La corrección es algo que le corresponde al Espíritu Santo, a Dios. No es algo que nos corresponda a nosotros. A nosotros solamente nos corresponde ver a las personas desde el amor, desde la luz del amor, que es lo que vamos a aprender a hacer a través del proceso del perdón. Pero nuestro proceso no consiste en querer cambiar personas. Por ahí no va la cosa. Si alguien pensaba que el curso consistía en cambiar personas, pues no estamos en el lugar correcto. Aquí lo que se enseña es que nosotros tenemos que aprender a ver a las personas diferentes. Las personas van a reaccionar ante nosotros de manera diferente, pero yo no puedo cambiar a las personas. Eso le corresponde al Espíritu Santo, y cada persona va a cambiar cuando Él lo decida.
pero ya no me va a afectar. Ya no me va a afectar porque yo lo voy a ver desde la luz del amor. Entonces todo lo que esa persona haga para mí va a estar bien. Va a ser desde la luz del amor. Esa persona ya no me va a atacar, esa persona ya no va a hacer nada contra mí. Simplemente en lo que a mí respecta va a ser encaminado hacia la paz y el amor. Y algo importante de entender es que las personas no son las que actúan mal. El que actúa mal es el ego que se está reflejando a través de la persona. Pero no es la persona la que está tomando las decisiones de atacar. Es el ego el que lo está haciendo. Cuando ustedes estén ante una persona y la persona les esté atacando, recuerden que no es la persona la que lo está atacando, es el ego. El ego es el que está hablando, no es la persona, no es mi hermano. Mi hermano es puro, es un ser de pureza y de amor. El ego es el que se está expresando a través de él. Estoy viendo una ilusión. Entonces, ¿le hago caso o no le hago caso? Si le hago caso, pues el ego va a acrecentarse en mí y me voy a perder. Voy a perder mi tranquilidad, mi paz, que pues estaba yo tranquilo, ¿no? Entonces eso es una buena forma de no identificarse, entender que no es la persona el que está atacando, es el ego el que está hablando. Y podemos nosotros ver como si hubiera pudiéramos verlo como si hubiera dos personas viviendo en un cuerpo. Es una manera, ¿no? Es una manera de entenderlo, no es que así sea, pero podemos ver como si hubiera dos personas viviendo en un cuerpo. Y el que te está atacando, el que está juzgando, el que está criticando, es el ego, quien es como una ilusión. Pero ahí también en ese cuerpo está tu hermano, quien es santo, puro y lleno de amor. Entonces, están esos dos seres viviendo en el mismo cuerpo, entonces yo decido pues a cuál de los dos le hago caso. Pero si me identifico con el ego, que es el que me está atacando, entonces pues yo también me voy a expandir ese ego. Entonces cuando sientan un ataque, entiendan que no es la persona, no es el ser que está atacando, es el ego. Y de esa manera tú dices, ¿sabes qué? Pues lo voy a escuchar nada más, no le voy a prestar atención. Y dentro de mi mente yo quiero ver esto de otra manera, entendiendo que dentro de él está el ser de amor y de pureza que él es. El Espíritu Santo lo perdona todo porque Dios lo creó todo. No trates de asumir su función o te olvidarás de la tuya. Acepta únicamente la función de sanar mientras estés en el tiempo, porque para eso es el tiempo. Dios te encomendó la función de crear en la eternidad. No necesitas aprender cómo crear, pero necesitas aprender a desearlo. Todo aprendizaje se estableció con ese propósito. Así es como el Espíritu Santo utiliza una capacidad que tú inventaste, pero que no necesitas. Ponla a su disposición, tú no sabes cómo usarla. Él te enseñará cómo verte a ti mismo sin condenación, según aprendas a contemplar todas las cosas de esa manera. La condenación dejará entonces de ser real para ti y todos tus errores te serán perdonados. Entonces, nuestra única función es sanar. Nuestra única función aquí en el plano terrestre, aquí lo que estamos viviendo como este personaje que estoy viviendo, es despertar. Ese es el propósito de estar aquí.
Ese es el propósito que el Espíritu Santo le encuentra al tiempo. Es el único propósito que realmente nos puede servir. No sé si alguien tiene dudas hasta este momento de lo que hemos compartido. Dudas, comentarios. Cero. Vamos a leer una hoja nomás y ya. El plan de perdón del Espíritu Santo. La expiación es para todos porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo puede ser solo para ti. El creer que algo es solo para mí, pues es del ego, ¿no? Eso es del ego. Perdonar es pasar por alto. Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario creerás lo que tu percepción te muestre. Acepta como verdadero solo lo que tu hermano en sí es si quieres conocerte a ti mismo. Percibe lo que él no es y no podrás saber lo que eres al verlo a él falsamente. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. O sea, si yo quiero conocerme, tengo que conocerme a través del otro. Como dijimos ahorita, ¿no? Esa es parte del plan de Dios para la salvación. Que la expiación es para todos y que está basada en el perdón. En el perdón de entender que todo lo que está sucediendo no es más que una ilusión. Eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Tienes un papel que desempeñar en la expiación, pero el plan de la expiación en sí está más allá de ti. No sabes cómo pasar por alto los errores, pues de lo contrario no los cometerías. Creer que no los cometes o que los puedes corregir sin un guía cuyo propósito es corregirlos, no sería más que otro error. Y si no sigues a ese guía, tus errores no podrán ser corregidos. El plan no lo elaboraste tú debido a las limitadas ideas que tienes acerca de lo que eres. De esta sensación de limitación es de donde emanan todos los errores. La forma de deshacerlos, por lo tanto, no procede de ti, sino que es para ti. Entonces, nosotros no somos los que corregimos los errores. Nosotros entregamos los errores para que el Espíritu Santo los disuelva ante su luz y ya vuelvan corregidos a nosotros. Es como, por ejemplo, un programador de computadoras. El programador de computadoras, que sería el Espíritu Santo, es el que va a estar haciendo las modificaciones que se va a ver reflejado en el programa que está corriendo la computadora. Entonces la función de la computadora solamente es entregárselo al programador para que el programador haga las correcciones y se vea reflejado en el sistema. Así funcionan las correcciones. Yo me doy cuenta de que estoy mal, se lo entrego al Espíritu Santo, él hace las correcciones y me regresa ya en forma de paz y de amor. Pero él no me va a corregir nada que yo no le entregue, porque para eso nosotros tenemos libre albedrío, para decidir hasta cuándo queremos seguir viviendo esa situación que estamos viviendo, entendiendo que son situaciones que nosotros mismos escogimos y que tenemos libre albedrío de decidir cuándo queremos dejar de vivir esas experiencias que estamos viviendo. La expiación es una lección acerca de cómo compartir, que se te da porque te has olvidado de cómo hacerlo. El Espíritu Santo simplemente te recuerda el uso natural de tus capacidades, al reinterpretar la capacidad de atacar como la capacidad de compartir. Transforma lo que tú inventaste
en lo que Dios creó. Si quieres alcanzar esto por medio de Él, no puedes contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego o los juzgarás como Él lo hace. El daño que puedan ocasionar reside en el juicio del ego. El beneficio que puedan aportar reside en el juicio del Espíritu Santo. En otras palabras, no le hagamos caso a lo que nos muestran los ojos del cuerpo, que son los ojos del ego. No le hagamos caso a lo que estamos viendo y hay que aprender a ver con algo que se llama la visión de Cristo, que es la visión que nos lleva a entender que más allá de lo que estamos viendo hay pureza y hay amor. Y es así, es como la realidad falsa va a cambiar a la realidad verdadera, como decíamos al principio cuando estábamos recordando la sesión anterior. Para dejar de vivir esta realidad ilusoria, tengo que ver más allá de la ilusión. Entonces, cuando yo pongo mi mente más allá de lo que estoy viendo, ya estoy creando nueva realidad. Bueno, ya estoy volviendo a la realidad original. Y es así como yo puedo canalizar otra vez con el amor. El ego tiene también un plan de perdón porque estás pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El ego va a tener una respuesta para todo, aunque no sea la respuesta adecuada, ni la que más nos conviene, ni la que nos lleve de regreso al amor. A veces esta respuesta que tenga va a ser para que nosotros nos perdamos más. No llevan una dirección o no llevan un sentido. Entonces el ego también tiene una manera de enseñar el perdón. Pero es un perdón que no nos ha funcionado hasta este momento. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan te pondrá simplemente en una situación imposible que es a donde el ego siempre te conduce. El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente y en que luego lo pases por alto. Es decir, si alguien me hizo algo, yo lo estoy viendo, ok, te perdono, te voy a perdonar y ya, sigue la cosa igual. Eso es el plan del ego del perdón. Mas ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que le has otorgado realidad? Al verlo claramente le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. En este punto es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios, insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido. Y el Espíritu Santo nos enseña lo contrario, tenemos que encontrarle sentido a las cosas para poder perdonar, para poder entregar y para poder sanar, entendiendo que todo lo que estuve viviendo no era más que creencias que estaban en mi mente. Entonces, funcionan de manera diferente, ¿no? El ego lo que hace es, ok, pasó esto, te perdono, no entiendo ni qué pasó, sigue todo corriendo igual y me vuelve a pasar lo mismo. El Espíritu Santo te lleva a recapitular y entender que lo que estás viendo es producto de tu mente, que tienes que dar una corrección en tu mente y posteriormente para que veas las cosas diferente en el mundo exterior. Entonces son cosas contrarias. No sé si alguien tiene dudas hasta este momento. Dudas, comentarios, algo que quieran compartir. Todo es bienvenido. Entonces, cuando estemos en una situación, ¿cómo aterrizar esto que acabamos de leer? ¿Cómo aplicarlo en el día a día? Que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? ¿Cómo lo aplico en el día a día? Estoy ahí en la lumbre, por así decirlo, ¿no?
estoy en medio de un conflicto, alguien me está atacando, pasó algo y alguien me está atacando, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Guardo silencio y entiendo que no es la persona la que me está atacando, es el ego quien me está atacando, y que detrás de esa persona que me está atacando está el verdadero ser, que es mi hermano, que es uno conmigo y es uno con Dios. Entonces ya no me dejo arrastrar por la situación que está pasando, y allí es donde empieza el proceso de sanación, en no reaccionar. Luego pues viene el perdón, el ver la cosa de manera diferente, pero ese es un proceso que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Pero para empezar, lo mejor que podemos hacer ante una situación adversa es guardar silencio y entender que no es la persona la que me está atacando. Son programaciones que están acá adentro, que estoy viendo reflejadas afuera, pero para empezar a cambiar lo que me está sucediendo es no reaccionar, no contraatacar, y entender que no es él, no es la persona quien me está atacando. Que yo tengo que hacer cambios en mi interior para poder ver a esa persona de manera diferente. Que si antes era un testigo de ataque, de miedo, posteriormente va a ser un testigo de amor. ¿Qué es lo que lo va a cambiar? Es el tiempo en el cual yo lo perdone y lo pueda percibir de una manera diferente. O sea, se va a dar porque se tiene que dar. El plan no lo establecimos nosotros. Si nosotros hubiéramos establecido el plan en base al ego, pues estaríamos viviendo en ciclos infinitamente. Y es entender que el plan lo hizo aquel que nos conoce desde nuestra verdadera naturaleza, que es la paz y el amor, que fue Dios quien creó este plan para nuestra sanación, y que va a tener éxito, sí o sí. Y es ahí donde tenemos que fijar el precio y decir qué tanto lo deseamos, qué tanto yo deseo vivir mi vida de una manera diferente a como la he estado viviendo hasta ahorita. Y en base a eso es las ganas que le voy a echar yo de hacer las cosas lo mejor que pueda. Bueno, pues si no hay dudas, vamos a cortarle aquí. Vamos a dejar aquí esta sesión. Les agradezco infinitamente el haber estado aquí. Le agradezco al Espíritu Santo, Jesús, por habernos acompañado en esta charla, en este encuentro santo. Y pues les agradezco de todo corazón el haber formado parte de esta sesión. Hay que aplicar lo aprendido. Les mando un abrazo con mucho cariño, con mucho amor para todos. Que tengan una muy bendecida noche. Gracias, igualmente. Buenas noches. Hasta luego, bonita noche para todos. Gracias, buenas noches, bye.